Bienvenidos a la cuarta parte de la última temática de nuestro curso de Fisicoquímica de Cinética Química. Como en el video anterior, aquí también les pediré el favor que tengan a la mano alguna estrategia para hacer cálculos e ir graficando para determinar líneas tendencia y hallar ecuaciones de la línea recta. Muchas gracias por su atención y comencemos. Habíamos hablado previamente la importancia del establecimiento de parámetros cinéticos para poder enunciar la ley o la ecuación de velocidad de algún proceso en particular, y que para esto contábamos con diversas estrategias. Una de ellas, el método de Van Hoff, que ya tratamos en nuestro video previo, el método de Oswald o método de aislamiento, el método integral y el método de vida media. En el video en cuestión vamos a abordar estos dos métodos, el de Oswald y el método integral. Iniciemos entonces. El método de Oswald, que también se conoce como método de aislamiento, para poder aplicarlo debemos basarnos, por ejemplo, en una reacción del tipo A más B que genera productos. A diferencia de la primera explicación del método de Van Hoff, en este caso tenemos dos reactivos. Y como ya lo hemos mencionado previamente, la velocidad de un proceso depende de la concentración de los reactivos. Por eso hay que considerar de manera teórica o de manera inicial que A y que B deben ejercer alguna influencia en la velocidad mediante pues el orden parcial con respecto a cada una de las sustancias. Puede que ya después, con los datos experimentales o los datos cinéticos obtenidos mediante el estudio de una reacción, pues encontremos que M o que el número Q pues equivalgan a cero, con lo cual podríamos pues afirmar que únicamente la velocidad del proceso depende de la otra sustancia. Pero antes de llegar a esa conclusión, siempre debemos basarnos en que la expresión de la velocidad considere a aquellos dos reactivos. El método de aislamiento de Oswald consiste justamente en planificar esos experimentos que se van a realizar manteniendo una particularidad. ¿Cuál? Por ejemplo, si yo mantengo o el experimentador mantiene constante la concentración de a lo largo de la ejecución de diversos experimentos, podrá entonces evidenciar el efecto que tiene la concentración del otro reactivo, que en este caso es B. ¿En qué afectará? Pues en la velocidad del proceso que él podrá medir a partir de cualquier técnica analítica que les mencioné hace unos cuantos videos. Es decir, se parece un poco a la parte final del método modificado de Van Hoff, en donde les decía que el experimentador a voluntad, adrede, mantiene una concentración de una sustancia constante y muy alta con respecto a B. En el método de Oswald no es que se mantenga muy alta la concentración de un reactivo con respecto al otro, sino que se hacen varios experimentos en donde al comienzo mantengo constante uno y varío la concentración del otro compañero, el otro reactivo, y luego hago otro reactivo, otro experimento en donde sea B, la especie B, la que se mantenga constante, y analizo cómo es que la velocidad se afecta, pero ahora por la variación del componente A. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Les había dejado un caso de análisis que era la reacción de formación del cloruro de nitrocilo a partir de monóxido de nitrógeno y cloro gaseoso. Y les había dado una serie de datos, que eran 3 experimentos de manera independiente, y les dije, piensen, propónganme, investiguen, consulten
¿qué otra metodología podría yo usar para poder calcular el orden con respecto al monóxido, el orden con respecto al cloro y ya con estos datos pues despejar el valor de la constante cinética? Algunos de ustedes muy juiciosos y muy adelantados ya saben de qué les voy a hablar, pero no importa. Para los demás, iniciemos. Estamos hablando que el método de Oswald busca que se diseñen los experimentos de forma tal que en alguno de ellos se mantenga constante la concentración de una sustancia para verificar el efecto en la velocidad por la variación del otro reactivo. Miremos acá, entre el experimento 1 y 2, ¿qué está ocurriendo? Entre el experimento 1 y 2, la concentración de cloro es constante. Miren, para el experimento 1 equivale a 1 por 10 a la menos 2 molar y en el experimento 2 la concentración de cloro sigue en ese mismo valor, 1,0 por 10 a la menos 2 molar. ¿Quién sí varía? La concentración del compuesto monóxido de nitrógeno. Y miren que esa variación de la concentración del experimento 1 con respecto a la concentración del experimento 2 genera un cambio en la velocidad. ¿Sí? Aquí se disminuye a la mitad la concentración de monóxido y la velocidad del proceso también cambia. O sea que es como si no importara el cloro en este proceso y solamente viéramos la influencia de el monóxido con respecto a la velocidad. Ahora miremos qué es lo que ocurre cuando se realiza el experimento 2 y se compara con los resultados del experimento 3. En esas circunstancias, tenemos que la sustancia que ahora se mantiene constante es el monóxido de nitrógeno. Y se verifica que al cambiar, o sea, al cuatriplicar la concentración de cloro, desde lo que se diseña en el experimento 1 en comparación con lo hecho en el experimento 3, la velocidad también cambia, de hecho se incrementa. Entonces, estamos viendo que cuando mantenemos constante la sustancia monóxido de nitrógeno, el cloro, si logra cambiar la velocidad, pues conforme yo cambio las concentraciones de cloro. Este es el típico ejemplo para aplicar el método de Oswald. Vamos a ver cómo se aplica. Muy bien, tenemos los datos de partida. Yo aquí utilicé una convención de colores para tal vez hacerme entender mejor. Si a usted no le gustan los colores, discúlpeme, son diferentes estrategias que tengo de enseñanza, ¿vale? Experimento 1, 2 y 3 para indicar que son independientes el uno del otro, pero se diseñaron a voluntad y ya les mostré cuál era la voluntad, que en dos de ellos se mantuviese constante el monóxido y en los otros dos se mantuviese constante el cloro. Cada experimento, como involucra pues obviamente las dos sustancias, pues le podemos establecer de manera teórica cuál sería la ley de velocidad. Para el experimento 1 voy a utilizar el subíndice 1 como una manera clara para tener presente que la concentración de monóxido es la que se colocó en el experimento 1. La concentración de monóxido es la que se colocó en el experimento 1, o sea, sería este dato. La concentración de cloro que se colocó en el experimento 1, ok, este es el cloro, esta es la concentración de cloro que se colocó en el experimento número 1. Y eso va a generar una velocidad que se mide de manera determinada según pues la disposición de equipos en la ejecución de este experimento. Esta sería la velocidad 1, miren, velocidad y está correlacionado con el experimento número 1. ¿Cuál sería la velocidad para el experimento número 2? Pues esta. ¿Se parece? Claro que sí, porque es que estamos involucrando las mismas sustancias. Y, ojo, estos experimentos, me faltó decirlo, pero debieron haber sido efectuados pues a una concentración
constante y pues con valor numérico igual para cada uno de los tres ensayos. ¿Cuál será la ley de velocidad para el experimento número 3? Pues aquella que yo obtendré incluyendo ahí los valores fijos de la concentración de monóxido según mi diseño experimental para el ensayo número 3. ¿Qué es de resaltar acá? ¿Qué tienen en común estas tres leyes de la velocidad? La constante. La constante, como es el proceso de formación de cloruro de nitrosilo a una temperatura fija, pues este valor de la constante debe ser el mismo, ya sea para el experimento 1, el experimento 2 o el experimento 3. ¿Qué otra cosa se mantendrá constante? Los órdenes de reacción. El orden de reacción del monóxido de nitrógeno es el mismo, independiente de que yo haya hecho un experimento 1, un experimento 2 bajo otras condiciones de concentración o un experimento 3 bajo otras condiciones de concentración. Pero los órdenes también siguen siendo los mismos. Ya entendiendo un poco esto o teniéndolo presente, podemos imaginarnos entonces cómo empezar a despejar cada uno de estos valores M o Q. ¿Cómo? Les dije, el experimento de Oswald busca mantener constante una sustancia para analizar qué le ocurre a la velocidad con respecto a la otra sustancia. Nuevamente, recalquemos que entre el experimento 1 y 2 tenemos que la concentración de cloro se mantiene constante. Entonces, ¿quiénes entrarán a afectar la velocidad? Solamente las concentraciones de monóxido de nitrógeno. Aquí está. Para poder conocer el orden, pues no va a ser el orden con respecto al cloro, porque estamos viendo que el cloro se mantiene constante y aunque se mantiene constante, miren que la velocidad sí cambia. Entonces, no se va a hallar el orden con respecto al cloro. Se va a hallar es el orden parcial con respecto al monóxido de nitrógeno, porque una variación en la concentración de monóxido genera una variación de la velocidad. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un artilugio matemático. ¿Cuál es ese artilugio? Plantear dos ecuaciones. Ya tengo la ecuación de la ley de velocidad para el experimento 1 y tengo la ecuación de velocidad para el experimento número 2. ¿Qué información valiosa tengo de este establecimiento, de esta igualdad? Que K es una constante que debe ser la misma tanto para el experimento 1 como para el experimento 2. Miren, velocidad es igual a la constante por la concentración de monóxido elevado a su orden por la concentración de cloro elevado a su orden. En la parte de abajo tenemos velocidad, solamente que ya es la que se determinó para el experimento 2. Es igual esta velocidad a la constante por la concentración del reactivo monóxido de nitrógeno al orden por la concentración de cloro al correspondiente orden parcial. ¿Por qué coloqué yo V1 sobre V2? Porque la velocidad 1 la puedo dividir entre la velocidad 2 y eso me va a dar un número entero porque justamente estos dos datos los conozco. Entonces puedo ir despejando. ¿Cómo así? Miren, como es la ley de velocidad para el experimento 1 y esta es la ley de velocidad para el experimento 2, pero son la misma reacción a la misma temperatura, pues las constantes tienen exactamente el mismo valor y por eso los puedo cancelar. También, ¿qué ocurre de particular entre el experimento 1 y 2? Que la concentración de cloro es la misma. Entonces, también por eso se cancela, da 1 realmente, si aquí es 1 por 10 a la menos 2 dividido 1 por 10 a la menos 2, pues eso da la unidad. Entonces, ¿qué estaríamos verificando? Que esa relación de velocidad 1 sobre velocidad 2 depende únicamente de las relaciones de la concentración de monóxido de nitrógeno en el experimento 1 con respecto a la concentración del monóxido de nitrógeno en el experimento 2. Pero siempre esas concentraciones están elevadas a un orden porque estamos hablando de qué? De despejar la velocidad. Y cuando se despeja la velocidad, pues se reconoce que los reactivos están elevados a una potencia. ¿Qué hacemos con esto? Recordar otra propiedad, ¿sí? Una propiedad de las potencias. ¿Qué pasa si yo tengo una división de dos números que tienen la misma base, pero igual exponente?
Si recuerdan esto, lo puedo agrupar de la siguiente manera. Únicamente divido los valores de la base, o sea, el número, y todo este cociente me queda elevado al mismo exponente, que en este caso este exponente es un orden de reacción M. Mire, el orden con respecto al monóxido de nitrógeno es M, M y M. ¿Será que podemos solucionar esa ecuación? Veamos. ¿Tengo la velocidad del proceso 1? Sí, 3.40 exponencial menos 4. ¿Tengo el valor de la velocidad del experimento 2? Sí, 8.50 por 10 a la menos 5. ¿Por qué escogí 1 y 2? Porque bajo esas circunstancias es que la concentración de cloro es constante y por ende la puedo cancelar en mis cálculos. Sustituyendo los valores entonces que tengo. Velocidad 1, 3.40 exponencial menos 4. Dividido velocidad 2. La velocidad 2, 8.50 por 10 a la menos 5. ¿Eso es igual a qué? A la ley de velocidad, pero pues la ley de velocidad ya se canceló la constante y la concentración del otro reactivo porque estaba constante o la misma cantidad en mi diseño experimental. Entonces, concentración de monóxido en el experimento 1, 3.00 por 10 a la menos 2 molar. Aquí está. Dividido, concentración del monóxido de nitrógeno en el experimento 2, que sería este, donde cambia, ¿no? De 3 baja a 1.5, 1.50 por 10 a la menos 2 molar. Todo esto elevado al orden. ¿Al orden con respecto a quién? Pues a la sustancia que está cambiando en los experimentos. En este caso sería con respecto al monóxido de nitrógeno. Haciendo las matemáticas correspondientes, llegamos a que este fraccionario, este cociente es igual a 4. Este cociente 3 dividido 1.5, porque miren que la potencia es la misma, da 2. Y nos queda 2 elevado a la m. ¿Cuál es la intención de todos estos métodos? Dijimos que era establecer la ley de velocidad, pero para poder establecer la ley de velocidad, lo primero que usted necesita es saber los órdenes de reacción. Entonces, necesitamos nuestro parámetro de interés es la M. ¿Cómo lo despejo? Pues cuando uno todavía no es como que le surja ahí rápidamente una idea, pues vamos a utilizar todas las herramientas matemáticas y a recordar un poco esas propiedades. Si yo quiero saber cuánto vale m, pues digamos que nuestro sentido común ya nos indicaría que m vale 2, porque 2 a la 2 da 4, ¿cierto? Pero ¿qué tal que no hubiese sido tan obvia la situación como lo es en este ejemplo? Porque ustedes dirán, ¿eso pasa en la vida real? Claro que sí. ¿Cómo yo resuelvo algo de este tipo? Tengo la potencia, entonces aplico logaritmo a ambos lados de la expresión y me quedaría logaritmo natural de 4. Pero recuerden que cuando yo le aplico el logaritmo a algo que está elevado a una potencia, la potencia baja a multiplicar. Entonces queda m por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 2. Vamos intuyendo que logaritmo natural de 4 es un número, logaritmo natural de 2 es un número, entonces lo único que desconozco es m, y m en mi definición es un orden parcial con respecto al monóxido de nitrógeno. Do the math. Haciendo las matemáticas tenemos logaritmo natural de 4 dividido logaritmo natural de 2 es igual al valor del orden con respecto al monóxido de nitrógeno. Y este número equivale a 2. Yo creo que ustedes ya lo habían intuido acá, ¿no? No había necesidad. Pues 2 al cuadrado equivale a 4, pero ¿qué tal no fuera este 2 sino un número bien raro? Entonces ya les mostré cuál sería la estrategia matemática para poder despejar los valores de los órdenes parciales de una reacción química. Bueno, a partir del diseño experimental, ¿qué se pudo despejar? El coeficiente M, que es el orden de reacción con respecto al monóxido de nitrógeno. Pero ¿qué pasa con la otra sustancia? Porque estamos hablando de una reacción que involucra dos reactivos. Pues miramos nuevamente la tabla y nos damos cuenta que ahora necesitamos otro experimento.
no el 1 y el 2, sino otra mezcla de experimentos. ¿Con qué información contamos hasta ahora? Para el experimento 1 ya sabemos el orden con respecto al monóxido de nitrógeno, es 2. Entonces tenemos velocidad del experimento 1 es igual a la constante por la concentración de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración de cloro elevado a su orden, que en este caso lo llamamos Q. La expresión matemática de la ecuación de la velocidad es la misma para cada uno de los experimentos. Recuerden que lo único que va a variar, pues en ese experimento es la concentración que yo voy a reemplazar aquí, la concentración de cloro que yo voy a reemplazar aquí, y pues que previamente yo ya debía haber hecho un análisis para poder saber de dónde saco el valor de la constante es que de equilibrio, la constante cinética de la reacción. El experimento que nos sirve ahora para mirar el valor o despejar el valor de Q es cuando se mantiene constante el monóxido de nitrógeno y lo que varía son las concentraciones de cloro. Esas variaciones de concentraciones son las que me van a conducir a despejar el orden con respecto al cloro. Los que hicieron ese experimento muy pilos, mire, hicieron un tercer experimento. En ese tercer experimento que notamos que lo que se mantiene constante es el monóxido de nitrógeno. Eureka, ya no hay necesidad de trabajar con él porque ya sabemos que para el monóxido de nitrógeno el orden es 2, o sea, no hay problema. Vamos a emplear la misma estrategia que les mostré en la diapositiva inmediatamente anterior. Como es constante la concentración del monóxido, lo que me importa es el efecto que tiene el cambio en la concentración del cloro de un experimento a otro sobre la velocidad del primer experimento con respecto al segundo experimento. Veamos. ¿Qué pasa si yo divido la velocidad 3 entre la velocidad 2? Pues a mí me gustó escoger este orden B3 sobre B2, pero no hay ninguna regla. Ustedes también lo pudieron haber colocado como volumen, no. Velocidad del experimento 2 dividido velocidad del experimento 3. Ustedes son autónomos, no importa el orden, desde que haya coherencia con los datos que hay que reemplazar. Desde mi experiencia docente a lo largo de estos años donde he acompañado la asignatura, me he dado cuenta que todos lo saben hacer bien y el inconveniente es cuando usted llega y sustituye y coloca el dato de la casilla de al lado y no la que le correspondía. ¿A qué voy con esto? Hago una relación de las velocidades. Recuerden que las velocidades a su vez están representadas o ilustradas por una ecuación cinética. ¿Cómo no se cambia la temperatura del experimento? Pues las constantes no van a cambiar y tienen el mismo dato, el mismo valor numérico, independiente de lo que se haya hecho con los experimentos. Entonces, cancelamos la concentración de K. Ahora bien, miren que tanto para el experimento 2 y 3, la concentración de monóxido de nitrógeno equivalía a 1.50 exponencial menos 2. Como se mantiene constante es el monóxido de nitrógeno, ¿a quién hay que echarle ojo? Al efecto que tiene un cambio en la concentración de cloro con respecto a su experimento, ¿en qué? En el valor final de la velocidad del proceso. Entonces, retomemos lo que tenemos aquí abajo. ¿Qué va a pasar? Pues como cancelo los valores de la constante y cancelo los valores de la concentración de monóxido de nitrógeno, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que esta relación de velocidades 3 y 2 únicamente depende de la concentración del cloro diatómico en estos experimentos. Nuevamente recordamos que cuando tenemos una división de números que tienen un exponente, pero que a su vez pues tienen la misma base y están elevados al mismo, el mismo cociente, no, sino el mismo coeficiente, pues simplemente lo que hacemos es dividir y luego el resultado de ese cociente es el que lo elevamos a Q. ¿Qué es Q? Mírenlo aquí, ley de velocidad. Q es el coeficiente u orden parcial con respecto al cloro. Haciendo las matemáticas correspondientes, entonces nos queda se me metió volumen, velocidad 3 sobre velocidad 2
¿Y por qué Mónica lo escogió así? ¿Por qué B3 sobre B2 y no B2 sobre B3? Da la misma, no importa el orden que ustedes escojan para colocar el cociente, ¿sí? Siempre y cuando sean ordenaditos y sepan a qué valor de concentración es el que yo debo incluir dentro del corchete. Es como la salvedad, el tip que les puedo dar desde ahora. La relación de B3 sobre B2 dependerá únicamente de la concentración de cloro. ¿En dónde? En el experimento 3. Del cloro en el experimento 3, 4 por 10 a la menos 2. Y lo mismo para el denominador. La concentración de cloro que elevado a un orden me va a permitir hallar la velocidad. Pues bueno, esa velocidad del cloro em, en este diseño experimental, que es cuando se mantiene constante el monóxido, pues tendré que buscarlo y tendré que colocarlo ahí, reemplazarlo. La división de 3.40 exponencial menos 4 entre 8.50 exponencial menos 5 nos arroja un valor de 4. La división entre 4 exponencial menos 2 dividido 1 exponencial menos 2, 4 dividido 1, 4, aquí está. Y eso está elevado a Q. Q, recuerden que es el orden parcial con respecto, en este caso, al cloro gaseoso. Ya podemos ir intuyendo cuál es el valor de Q, ¿cierto? Pero cuando uno entra en pánico, se le olvidan esas cosas, entonces uno busca una herramienta matemática, una ecuación que les dé tranquilidad y sería esta. Logaritmo natural de 4 es igual a Q. Cuando aplico logaritmo a ambos lados, recuerden que el logaritmo, las potencias que venían del número aplicado al logaritmo, se dejan al frente como un coeficiente de producto, o sea, para multiplicar. Y me queda el logaritmo natural de 4. Recuerden que son propiedades de los logaritmos, ¿no? Para despejar el valor de Q, pues simplemente es dividir el logaritmo natural de 4 entre el logaritmo natural de 4, y yo creo que eso ya es obvio, que Q vale no, tiene una equivalencia de 1. Ya habíamos hallado cuál era el orden con respecto al monóxido de nitrógeno. Ahora tenemos cuál es el valor de el orden parcial con respecto es a el cloro. Bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Establecer la ley de velocidad. A través del método de Oswald ya podemos saber cuál es el orden con respecto al monóxido de nitrógeno y cuál es el orden con respecto al cloro, y aquí los traje de manera explícita en la diapositiva. Pero ¿para qué se hace todo esto el método de Oswald? Para conocer esos parámetros cinéticos, todos, absolutamente todos. Como ya tenemos el orden y tenemos la velocidad, ya sea del experimento 1, 2 o 3, ¿cuál es mi incógnita ahora? La constante, ¿cierto? La constante no la tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener la constante? Aquí es donde también los estudiantes se confunden. Lo que pueden hacer es seleccionar el sistema o el experimento de mayor interés para el estudiante, ¿sí? O sea, lo que él quiera, hágale. Las cosas con pasión funcionan muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, yo tomé el caso número 2, el experimento número 2, en donde ya tengo la velocidad del proceso medida. ¿Y eso a qué es igual? Pues a mi propuesta de ley de velocidad, que sería K por la concentración del monóxido de nitrógeno al cuadrado por la concentración de cloro al cuadrado. Perdón, a la 1. ¿Qué no conozco aquí? Pues el valor numérico de K. Y lo único que hay que hacer es esto que está multiplicando acá pasa a dividir. Todo esto que ven acá pasa al otro lado a dividir. El resultado de ese cociente es 5.67 por 10 a la menos 1. ¿Y en qué unidades tendré que reportar a la constante? Pues recuerdo, miren, si ya me dio que es de orden 2 con respecto al óxido de nitrógeno y es 1 con respecto al cloro, pues ¿cuánto será el orden total de esta reacción? 2 más 1.
Perfecto. El orden global de esta reacción es 3. 3. Y recuerden que para decir las unidades de la constante de equilibrio siempre nos preguntarán cuál es el orden, porque según el orden, la molaridad o la unidad de concentración yo la elevo a una potencia. ¿Cuál es esa regla? Es molaridad elevado a la 1 menos el orden global. Y el orden global dio 2 más 1, 3. Entonces tocaba hacer la resta de 1, siempre es desde 1. 1 menos 3, y eso es igual a menos 2, molar a la menos 2. ¿Y en qué unidades de tiempo venían dándonos los ejercicios? Miren, molaridad por segundo, o sea que la unidad de tiempo es el segundo y queda elevada a la menos 1. Ese ya es el valor de K. Y cuando yo tengo el valor de K y tengo el valor de cada uno de los órdenes parciales con respecto a cada reactivo, ahí sí les puedo pedir el favor que me establezcan la ley de velocidad de ese proceso en particular. Ese proceso en particular tiene una constante de 5.67 exponencial menos 1 por la concentración del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado y por la concentración de cloro elevado a la 1. Esta sería la última expresión, la velocidad, ¿sí? Del proceso en donde intervienen estos dos gases, monóxido de nitrógeno y cloro. Bien. Y ustedes saben que fisicoquímica es una asignatura en donde si no hacemos ejercicios, es muy difícil que afiancemos la información que acabamos de recibir. Entonces, como parte de tarea, ¿sí? Nos queda la resolución del siguiente ejercicio. La reacción entre el ion peroxodisulfato con el ion yoduro, pues está regida por lo que observamos aquí. Tenemos entonces esta reacción es hermosa y estas reacciones son una familia de reacciones en donde involucra la formación del ion triyoduro. Para los que en química analítica vieron el método de yodimetría y yodometría, saben que la formación de esta sustancia, este ion, que es muy soluble en agua, realmente está representando la formación de yodo molecular. Y dos, lo que pasa es que el yodo es insoluble en agua, pero cuando se coloca en un exceso del ion yoduro, como por ejemplo al agregarle yoduro de potasio al sistema, formamos este anión y el yodo tiene una particularidad. Si hay almidón en el medio, el almidón se prepara como una suspensión incolora, es algo viscosa, el color no puedo decir que es transparente, sino es como translúcido, medio brillante, medio blancuzco, pero si hay presencia de yodo, el almidón cambia de color. Tal vez ustedes alcanzaron a hacer esas pruebas de reconocimiento de polisacáridos, no sé si en orgánica o en bioquímica, pero esa coloración nos permite hacer el seguimiento de una reacción como si fuera una volumetría, ¿sí? Se los cuento porque, pues, antes de que tuviéramos este inconveniente del confinamiento obligatorio, pues era una de las prácticas de laboratorio que yo quería hacer con ustedes. Y si han sido bastante observadores, tenemos un GIF en nuestra aula virtual del tercer corte, en donde las soluciones cambian de color a oscuro rápidamente, pues es una reacción que involucra la formación de yodo en presencia de almidón. Estas reacciones se llaman reacciones del reloj de yodo. Si a alguien le pica la curiosidad por ahí, los invito a leer sobre ese fantástico mundo de reacciones. Bueno, tenemos tres experimentos en donde se variaron la concentración del peroxodisulfato y la concentración del ion yoduro y a través de alguna metodología, es muy probable que aquí fuera una titulación en donde vieran la formación del color azul u oscuro que se torna el almidón en presencia del ion triyoduro, pudieron medir la velocidad, ¿sí? Entonces, miren, tengo dos reactivos y tres experimentos. ¿Por qué? Porque necesito esa suficiente información para plantear
por lo menos dos ecuaciones en donde mediante el método de igualación o de bueno, ahí se estaría eliminación, se eliminaría el valor de la constante, puedo despejar el exponente o la potencia que corresponde en este caso a los órdenes de reacción. Los invito a hacer entonces este ejercicio como parte de su trabajo independiente. Recuerden que la finalidad es hallar toda la expresión con los valores numéricos correspondientes de la ley cinética del proceso. Aquí hay otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo ahora involucro tres reactivos? Dos veces A reacciona, dos veces no, 2 moles de A reacciona con una mol de B y reacciona con una mol de C para formar W. ¿Cuántos experimentos creen que deben hacerse? Compárelo con los ejercicios anteriores. En los ejercicios anteriores solamente estaban involucradas dos sustancias y mínimo debíamos tener tres experimentos. Ahora aquí hay tres sustancias. ¿Será que podemos seguir haciendo tres experimentos? Obviamente no. Tenemos que hacer más experimentos conforme aumenta el número de reactivos que están participando en la reacción. Este ejercicio también está a modo de tarea. ¿Por qué? Porque ustedes me piden el favor que sea un poco más compleja en los talleres y en el trabajo en clase para poder resolver la evaluación que tiene mayor porcentaje en nuestro curso. Como ya se los había adelantado, entonces tendríamos que recibir una cantidad de información que en este caso los experimentos deben superar el número de especies involucradas. Hablo de los reactivos, ¿no? Recuerden que la ley de velocidad se hace con respecto a los reactivos. Entonces tenemos cuatro experimentos. En esos cuatro experimentos cambiaron la concentración de A, B y C y midieron la velocidad para cada experimento. Ojo con la interpretación de gráficas. Aquí estamos leyendo experimento 1 y estas son las concentraciones de A en el experimento 1, la concentración de B en el experimento 1, la concentración de C en el experimento 1 y la velocidad del proceso en el experimento 1. Profe, ¿aquí no maneja molaridad? No. Recuerden que la concentración, hay diversas maneras de expresar la concentración y no solamente la molaridad. Entonces, cinética yo también la puedo establecer, un parámetro como la constante de velocidad puede estar en unidades completamente diferentes a la molaridad. Partes por millón les había dicho en un video y ahorita les coloco miligramos sobre mililitro. ¿Por qué? Porque estas unidades son mucho más comunes cuando estamos hablando de procesos farmacológicos, ¿sí? O de farmacodinamia, eso que van a estudiar después, ¿vale? Entonces quiero que ya vayan teniendo un amplio espectro de las posibles unidades de concentración a utilizar y también las posibles unidades de tiempo. En este caso, la velocidad se está dando en miligramos sobre mililitro por minuto. Bien. Uy, juepucha, pensarán ustedes, ¿y ahora por dónde empiezo? Lo primero es por calmarse, ¿sí? Lo segundo, con calma leer e interpretar la tabla de la manera adecuada. Ya les di un tip. Se lee por columna, ¿sí? Hacia abajo esa información. Les voy a ayudar con el arranque. Ustedes terminarán el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Determine la ley de velocidad, la constante de velocidad y el orden global de esta reacción que se efectúa a 127 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué tendré que buscar? Si antes tenía que mantener constante a A en dos experimentos para mirar el efecto de la concentración de B sobre la velocidad, pues ahora tendré que buscar experimentos en donde dos reactivos se mantengan constantes en concentración mientras cambia la concentración del tercero. Vean la tabla. Pista. ¿Qué ocurre entre los experimentos 1 y 2? Mire que la concentración de B es 0.300 en ambos experimentos y la concentración de C también es la misma, 0.150 en comparación con 0.150.
¿Quién está cambiando? La concentración de A. Entonces, el experimento 1 y 2 me va a permitir establecer el orden parcial de reacción con respecto a A. Miremos qué pasa entre el experimento 2 y el experimento 4. En este caso, la concentración de A equivale a 0,600 en ambos casos, o sea, ambos experimentos, y la concentración de B es 0,300 para el experimento 2 y el experimento 4. ¿Quién cambia? La concentración de C. O sea que con la información que me arrojan los experimentos 2 y 4, yo podré establecer el orden parcial con respecto a C. Y ahora miremos qué ocurre entre el experimento 1 y 3. En el experimento 1 y 3, la concentración de A se mantiene constante y la concentración de C también permanece constante. ¿Qué concentración cambia? La del reactivo B. O sea que, mediante la información que me da el experimento 1 y 3, yo podré despejar el orden parcial con respecto al reactivo B. Y ya, el resto es latonería y pintura, dicen por ahí. Solamente carpintería matemática. Porque si ya ustedes hacen la relación de velocidades y luego por logaritmación despejan el valor de ese exponente, tendrán el orden con respecto a B y a C, y utilizando el experimento de su predilección, yo les dije el que ustedes quieran, podrán despejar el valor de la constante cinética y culminar con el establecimiento de la ley de velocidad. Ustedes pueden, háganlo en casa y verán que es muy sencillo. Bien, con esos ejercicios que les dejo propuestos, culminamos el método llamado de aislamiento o método de Ostwald. Ahora los voy a introducir al método integral, que de manera particular es muy útil, es de muchísimo más amplio uso y sentará las bases de su curso de farmacocinética que tendrán en, creo que sexto semestre, más o menos. Entonces, ojalá no olviden nada de esto. Todo tiene una razón de ser y esa razón de ser es aprender, ¿sí? Todo es importante. En algún momento lo van a utilizar. El método integral, ¿a qué les suena? Pues a muchos ya les da como pánico, pero pues yo los invito a no tener pánico. Las matemáticas están absolutamente en todo. Y sí, hace referencia al uso de integrales, pero son integrales sencillas. Entonces, tranquilos, ¿vale? Más bien, continuemos. Con el método integral vamos a utilizar algo que se llaman las ecuaciones concentración-tiempo. Y de hecho, con esto fue que iniciamos el tema de cinética química. Yo les mostré unas gráficas en donde en el eje Y estaba la concentración y en el eje X el tiempo. Y teníamos gráficas descendentes para los reactivos y de orden ascendente para los productos, que era como la manera de evidenciar los cambios de concentración que se dan cuando ocurre un proceso químico. Hablaba de este tipo de gráficas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una gráfica que construyo a partir de datos experimentales, recuerden que la fisicoquímica intenta explicar siempre el universo, todo lo observable, y ser capaz, o sea, establecer un modelo matemático que explique ese comportamiento y que me pueda predecir una propiedad en un tiempo futuro, pues es uno de los mayores logros de esta hermosa ciencia, ¿sí? O esta hermosa rama de la física y de la química. Entonces, lo que se busca con el método integral es que generemos, a partir de una ecuación de velocidad, establecer un modelo matemático que me indique cómo cambia con el tiempo las concentraciones de los reactivos. Como quien dice en cristiano, es poder establecer una ecuación matemática para este comportamiento, un modelo matemático que se ajuste
a los datos que se miden en un experimento. Nunca es lo contrario, o sea, nunca yo hago el modelo matemático y luego hago el experimento. En cinética funciona diferente. Primero hago el experimento, recolecto los datos y luego veo cómo ajusto algún polinomio, alguna función matemática a esos datos para que, ¿qué? Para que yo pueda predecir ese comportamiento bajo otro escenario, bajo otras condiciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo establezca esas ecuaciones que me permitan conocer cómo cambia la concentración en función del tiempo, pues voy a obtener algo que se llaman las ecuaciones de velocidad integradas. ¿Por qué qué? Porque son el resultado de haber integrado la ecuación de velocidad. ¿Y cuál velocidad? ¿Cuál ecuación de la velocidad? Las que han venido hallando. La ley de velocidad. Velocidad es igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado a un orden. Esa ecuación la vamos a transformar en una ecuación diferencial y las ecuaciones diferenciales se pueden resolver a través de la integración. Como les comentaba, esta es una ecuación típica de una ley de velocidad. Pero también les decía que como esta ley de velocidad me está permitiendo despejar la velocidad, yo debo reconocer que hay otra manera de conocer la velocidad de un proceso y es con la variación de la concentración en función del tiempo. Recuerden que cuando hablamos de variaciones, estamos haciendo una similitud con los diferenciales. Puedo hablar de un espacio, un intervalo, perdón, de tiempo muy corto y por ende tiene más sentido hablar de una derivada, una diferencial. ¿Por qué el signo negativo? Sí se acuerdan, el signo negativo es porque estamos hablando del cambio en la concentración de un reactivo con respecto al tiempo. ¿Y por qué hay un reactivo? Porque recuerden que la ley de velocidad siempre se expresa, o bueno, en la mayoría de sus veces se expresa en la términos de la concentración de los reactivos. Esto que vemos acá es una ecuación diferencial y vamos a resolver esa ecuación diferencial a partir de una integral. ¿En aras de qué? En esto, de tener algún modelo matemático que me permita establecer cómo cambian con el tiempo las concentraciones de los reactivos. O sea, cuando yo hago una integral, obtengo una función ¿de qué? De la concentración del reactivo, ojo, del reactivo en función del tiempo. ¿Cuál es la variable independiente? Mire lo que está en X, el tiempo. Y yo puedo decir, ¿en cuánto tiempo ya el tecnesio no va a estar en mi radiofármaco? ¿Ok? No sé, puedo decir que quiero que ya la concentración de radiofármaco sea 1 por 10 a la -5 molar y utilizo un modelo matemático para despejar el tiempo y ya sé que en tanto tiempo ya no hay radiofármaco, ¿vale? Estos son los alcances que tiene la cinética química y que tiene una gran aplicación en el campo farmacéutico. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con la siguiente suposición. Caso, descomposición de un solo reactivo. O sea, partimos de A para generar los productos que sean, pero solamente está involucrado A, solamente hay un reactivo. Si es de orden cero con respecto a A, la ley de la velocidad nos queda que velocidad es igual a la constante cinética, porque estamos empezando por el caso más sencillo, es donde el orden con respecto a un reactivo es cero. Entonces, ¿cuál sería la ecuación diferencial? Pues bueno, ya dijimos, velocidad es igual a k, aquí está la k, pero la velocidad también yo la puedo definir como una variación de concentración del reactivo en función del tiempo, multiplicado por un factor de corrección que sería el -1 sobre el coeficiente estequiométrico, no lo olviden, ¿no? Solamente que aquí estamos basándonos que el coeficiente estequiométrico de A es 1. Entonces nos queda -1 sobre 1 por la variación de la concentración en función del tiempo, eso es igual a k. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Se agrupan términos semejantes. ¿Cómo así? Voy a integrar, pero debo tener en consideración cuáles son esos límites. Primero, la variable de integración y segundo, los límites de integración. Tengo dos variables de integración, tengo un dA y tengo un dt.
No puedo hacer una integral aquí, solo en este lado de la ecuación. Lo que puedo hacer es separar esta variable pasándola al otro lado a multiplicar. Y tendría una ecuación de la siguiente forma. Diferencial de la concentración de A es igual a menos la constante cinética por el diferencial de T. Para resolver esta ecuación, recuerden que hay que aplicar una integral. Aplico una integral a ambos lados. Solamente que esta integral tiene diferentes variables de integración. En el lado izquierdo estamos integrando con respecto a la concentración y en el lado derecho estamos integrando con respecto al tiempo. ¿En qué límites de integración? Pues ahí pensamos químicamente. ¿Cuáles son los límites que me puede dar la concentración de un reactivo? Pues desde el comienzo del reactivo, que se llamaría A sub 0, porque sería la concentración inicial de A, hasta la concentración final. No, recuerden que no seamos tan chistosos. Uno no quiere saber hasta qué punto está el, el enalapril en el cuerpo, ¿no? Uno necesita saber, oiga, ¿será que después de 2 horas de la toma sigue habiendo algún remanente de enalapril en el cuerpo? Entonces, por eso acá el límite superior es la concentración del reactivo A en un tiempo cualquiera, en el tiempo de interés. Y al lado derecho tendremos entonces qué límites de integración. Al lado derecho se está integrando es con respecto al tiempo. El límite inferior pues tiene lógica que sea desde el tiempo inicial de la reacción hasta el tiempo de interés. Vuelvo a mi ejemplo en el enalapril. No sé, 2 horas. Listo. ¿T cuánto vale? 2 horas. Bueno, ¿a qué es igual la integral de dA? Y yo les había dicho en algún momento en el primer corte que no se asusten al ver una A. A ustedes les gusta más ver en términos de X porque así les enseñaron cálculo integral. Pues bueno, entonces, ¿cuál es la integral de dx? ¿Cuál es la integral de dx, de y? La integral de dA, pues va a ser A. Y luego lo que hago es evaluarla en los límites superior menos el límite inferior. Mírenlo acá. Al lado izquierdo del igual tengo la concentración de A en el tiempo final menos la concentración de A al inicio. Eso es igual a menos. K es obvio que sale de la integral, ¿cierto? Es una constante, entonces por eso queda menos K. ¿Evaluada en qué? En el tiempo T, el tiempo de interés, menos el tiempo inicial. Por eso queda T menos 0. Reordenando esta ecuación, llegamos a la siguiente expresión. La concentración de A al inicio es un número, porque nosotros sabemos cuánto colocamos al comienzo en el beaker, en el vaso, en el reactor. O sea, este número, ¿sí? Tiene un valor conocido, no es una variable. Entonces despejamos lo que sí es variable. ¿Qué es variable? Pues la concentración que me queda remanente del reactivo A, porque eso dependerá del tiempo que yo seleccione. Entonces por eso queda concentración de A, miren que aquí trae una T abajo, aquí se me olvidó. Concentración de A en un tiempo cualquiera es igual a la concentración inicial de A menos la constante cinética por el tiempo de reacción que yo quiera escoger. Esta es la ecuación integral de velocidad, que yo les decía que vamos a llegar a una ecuación, a un modelo matemático a partir de una integración. Efectivamente, esta es la ecuación integrada de velocidad para un proceso de orden cero. ¿Y a qué se les parece esta ecuación? Ustedes dirán, absolutamente nada. Muy bien. ¿A qué modelo matemático? Es una ecuación de orden 1. ¿Cómo así? Una ecuación de la línea recta, que se parece entonces a qué? A algo de la forma y es igual. Aquí, ¿quién es la variable? El tiempo. Entonces, lo que acompaña a la variable es la pendiente. Y el que es un número, porque corta en el eje y cuando x vale 0, es el punto de corte o la constante b. ¿Sí ven? Esta es la ecuación integrada de velocidad
pero con los ojitos de amor y ojitos de no estrés ni fastidio ni nada, es una simple ecuación de una línea recta. Pero es una línea recta con pendiente negativa. Entonces, ¿eso qué me conlleva a decir? Que si yo hago un gráfico en donde en el eje Y coloco la concentración y en el eje X coloco el tiempo, pues voy a obtener una línea recta con pendiente negativa. Mírenlo acá. Grafico en el eje Y la concentración de mi reactivo, grafico en el eje X el tiempo y voy a obtener siempre, ojo, siempre obtendré una línea recta con pendiente negativa porque esa es la deducción matemática del modelo, ¿sí? Y el punto de corte corresponderá a la concentración inicial del reactivo A. La pendiente, recuerden que la pendiente se puede ver también como una tangente, ¿no? La pendiente, ¿a qué será igual? Pues lo que les decía, lo que acompaña a X es la pendiente. La pendiente de esta ecuación integrada de velocidad corresponderá al valor de menos la constante de velocidad. Pero creo que yo ya les había mencionado, o si no lo hice, me disculpo, pero ahora sí les digo, la constante cinética de velocidad siempre es positiva porque yo no puedo tener una velocidad de reacción negativa. Siempre las constantes son positivas, las molaridades o las concentraciones son positivas y por ende la velocidad es positiva. Entonces, si yo les pido a partir de la pendiente el valor de la constante, ¿qué deben hacer? Pues la pendiente les va a dar con signo negativo. Lo único que ustedes van a hacer es obviar ese signo negativo y ese ya va a ser el valor de la constante cinética del proceso. Ahora vamos a hacer este mismo análisis, pero para una reacción de orden 1 o de primer orden con respecto al reactivo. Tenemos la misma salvedad. Una reacción en donde un reactivo A genera productos. Y la reacción es de orden 1 con respecto a ese reactivo. Entonces tenemos velocidad es igual a la constante cinética por la concentración del reactivo elevada a la 1. Recuerden que el 1 se obvia pues en la escritura de matemáticas. Vamos entonces a determinar cuál es la ecuación diferencial de esta ley de velocidad. Bien, velocidad es igual a K por la constante de concentración de A. Aquí la tenemos. Constante por la concentración de A. Pero recordamos que la velocidad también la podemos calcular como menos el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo. ¿Qué paso seguirá? Muy bien, agrupar los términos, por decirlo así, semejantes. Las diferenciales, la variable de integración de una sustancia o de algún concepto a un lado y al otro lado colocamos la otra variable de integración. En este caso tenemos una variable de integración o de diferencial con respecto a la concentración y con respecto al tiempo. Pero miren que aquí al lado derecho hay una concentración. Entonces es como si agruparan términos semejantes. ¿Cómo nos quedaría eso? Pues esta concentración de A está multiplicando, la colocamos aquí a dividir y el de T lo alejamos de este diferencial de concentración y lo enviamos hacia la derecha. Para poder resolver una ecuación diferencial, aplicamos la integración. Al lado izquierdo del igual vamos a integrar con respecto a la concentración y al lado derecho del igual vamos a integrar con respecto al tiempo. En este caso la integral nos va a dar diferente, ¿ya lo intuyen? Nos queda la integral de A sobre A, que en la manera que a ustedes les parece más fácil de entender, de acuerdo pues a su formación en matemáticas, sería como resolver la integral de X sobre X. Solamente que pues en cinética la X la estamos viendo en términos de concentración de A. ¿En qué intervalo de integración tiene sentido resolver esta operación? Pues entre la concentración inicial del reactivo A y la concentración remanente de ese reactivo en un tiempo cualquiera.
Lo mismo va a pasar al lado derecho donde integramos con respecto al tiempo, pero miren que aquí sí sigue siendo la misma integral que teníamos en el ejemplo anterior. La integral de dt pues será t, evaluada en qué límites, cuando el tiempo es al inicio, tiempo cero, y cuando el tiempo llega al valor que yo escojo, el valor que yo quiero, mi valor de interés. Resolviendo esa integral, entonces, ¿a qué quedamos? La integral de dx sobre x es logaritmo natural. Y el logaritmo natural lo evalúo entre el límite superior menos el límite inferior. Por eso nos queda el logaritmo natural de la concentración de A en un tiempo cualquiera menos el logaritmo natural de A al inicio, o sea, la concentración inicial de A. ¿Esto es igual a qué? La constante cinética tiene signo negativo porque vamos con el signo negativo de la variación de la concentración de un reactivo con respecto al tiempo y es una constante, entonces sale de la integral. Menos k, la integral de dt es t evaluada en límite superior, t menos el límite inferior, 0. Reordenando esto de una manera mucho más bonita, vuelvo y les recalco. La concentración inicial de A es conocida, es un número. Uno dice, yo empecé mi experimento con 0.100 molar de benzofenona. Listo, entonces esto es, si le aplico el logaritmo natural a un número, pues voy a obtener un número. Por eso es que lo puedo pasar al otro lado y obtengo una función matemática o un modelo matemático que me va a permitir que calcular la concentración de A en un tiempo cualquiera cuando conozco yo la constante cinética, la concentración inicial del reactivo y el tiempo en particular donde yo quiero conocer cuánto me queda del reactivo A. Esta expresión, el logaritmo natural de la concentración A en un tiempo cualquiera, es igual al logaritmo natural de la concentración inicial de A menos, miren que aquí también nos queda negativa la constante cinética, K por T. ¿Será que se sigue pareciendo a una ecuación de la línea recta? ¿Qué creen? ¿Cuál es nuestra variable siempre? El tiempo. Entonces, nuevamente, como es la variable, es la x. Lo que acompaña a la x, que es una pendiente, y por obligatoriedad, por la deducción matemática, esa pendiente es negativa. Les acabo de recalcar que yo le puedo hallar el logaritmo a un número y eso me va a dar un número, o sea que esto es una constante que se llama punto de corte. ¿Y qué vendría a ser todo este término logaritmo natural de a? Pues una y. Tengo una ecuación de tipo y es igual a menos mx más b. ¿Será útil tener una ecuación de la línea recta? Ya les he demostrado a través de diversos temas en nuestro curso de físico-química que es muy útil tener ecuaciones del tipo y igual a mx más b. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se aplica el método integral para una reacción de primer orden, se va a graficar en el eje y el logaritmo natural de la concentración del reactivo y en el eje X el tiempo, para obtener una línea recta dependiente negativa, porque miren que aquí la K tiene un negativo antes, entonces dependiente negativa, y el punto de corte con el eje Y corresponderá al logaritmo natural de la concentración inicial del reactivo y la pendiente corresponderá a menos el valor de la constante cinética. Recalco acá que esta no, en la pendiente no es la constante, no, es menos la constante. Para que ustedes me reporten únicamente el valor de la constante cinética, pues tocaría que obviaran el signo negativo. Y ahora bien, ¿qué tal que mi interés no es conocer el logaritmo natural de la concentración del reactivo que me queda en un tiempo cualquiera, sino mi intención es saber cuál es la concentración? No el logaritmo, sino cuánto me queda de isomeprazol cuando el paciente de 60 años se lo toma a las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde. ¿Cuánto me queda? ¿Me queda el logaritmo natural de un número? No, quiero que me diga cuánto queda de isomeprazol. Entonces, ¿cómo hago? Para despejar el logaritmo natural empleamos la operación inversa, que sería Euler, y Euler elevado al logaritmo natural, pues cancela el logaritmo, queda A es igual a la concentración inicial de A por Euler a la menos K por T. Yo no voy a explicar esto es pura matemática y esto ya debería estar completamente claro. Su tarea es investigar cómo yo llego de esta ecuación
en cuadro azul a esta. ¿Qué hicimos? Despejar el valor de la concentración de A, es lo que le estoy pidiendo. Aplique propiedades de logaritmos, ¿sí? Esa es tarea. Todo esto tiene sentido cuando hablamos del caso típico de solamente un reactivo para generar productos. Muy bien. El otro método que bueno, de hecho son varios, pero aquí vamos es simplemente a hablar de los más comunes, no es que no ocurran, pero en cinética, en farmacia, los órdenes más comunes son 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Por eso es que ese es el objetivo de nuestro curso. Vamos a hablar ahora de una reacción de segundo orden. ¿Qué significa segundo orden? Que yo tengo un reactivo A que genera productos y cuando se establece a partir de datos experimentales la ley de velocidad, se encuentra que la velocidad del proceso es igual a la constante cinética por la concentración del reactivo elevado al cuadrado. Tengo entonces una reacción de orden 2 con respecto a A y tengo una reacción de orden global 2. Recordando que la velocidad también es igual a menos el diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, entonces ahora igualamos a la ley de velocidad de un proceso de segundo orden o un proceso de cinética de segundo orden. ¿Reagrupo qué? Términos semejantes. Si aquí tengo el diferencial de A, pues esta A tendrá que pasar a dividir y este de T, que no tiene tiempo en ningún otro lado, lo paso a multiplicar al lado derecho del igual. Haciendo el reordenamiento, y ya saben ustedes en qué consiste la dinámica, se va a resolver esta ecuación diferencial aplicando integral a ambos lados. Pero en el lado izquierdo tenemos que aplicar una integral con respecto a la concentración y al lado derecho del igual una integral con respecto al tiempo. ¿A qué es igual? Por eso les digo que esta parte es muy sencilla en matemáticas. ¿A qué es igual la integral de dx sobre x al cuadrado? Yo se los expliqué en clase, aunque no debería porque ustedes pues ya pasaron por un curso de cálculo diferencial y de cálculo integral, pero recuerdo que les dije no se asusten, esta integral ustedes la pueden ver como la integral de x a la menos 2 de x. Esa es mi invitación, entonces aquí estamos en ese mismo escenario, en ese mismo panorama. Esta integral es sencilla de hacer, es aplicarle la suma de las potencias y dividir entre el número, entre ese resultado de la suma. Es decir, que al resolver la integral de a sobre a al cuadrado, nos queda nos queda a a la menos 1, menos a la menos 1, o sea, menos 1 sobre la concentración de a, ¿vale? Pero resulta que tenemos que evaluarla en los límites de concentración de a en el tiempo de interés, en un tiempo cualquiera, y la concentración inicial de a. Entonces, por eso menos por menos da más, aquí queda el positivo. Y esto es igual a menos la constante por el resultado de la integral de dt, que ya dijimos que era t, evaluada entre t menos 0. Estos son evidencia de ese cálculo. ¿A qué es igual esto entonces? Haciendo un rearreglo, ¿cuál va a ser siempre la variable? Recuerden que casi siempre se conoce la concentración inicial del reactivo y pues si esto es un número y le estoy hallando el inverso, pues eso también va a ser un número. Entonces por eso lo paso al otro lado, ya que no es como pues una incógnita. ¿Cuál sí es la incógnita? ¿Cuánto es el inverso de la concentración del reactivo a un tiempo determinado? Pero normalmente los yes no los dejamos negativos en una ecuación de la línea recta, no sé si lo recuerdan. Entonces podemos multiplicar por menos 1 toda la ecuación y nos queda el inverso de la concentración de A en un tiempo cualquiera es igual al inverso de la concentración inicial del reactivo A más, en este caso sí es una gran diferencia con respecto a las rectas de orden 0 y 1, porque aquí la constante cinética sí me queda de una vez positiva, más K por el tiempo. ¿Será que esta ecuación tiene forma de línea recta? ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es la incógnita? No. ¿Cuál es la variable? Siempre, el tiempo, o sea que esta es una X. Lo que acompaña a la X es la pendiente, o sea, en el caso cinético sería la constante K, más
Les acabo de mencionar que la concentración inicial del reactivo pues es un número y si le hallo el inverso a un número pues sigue siendo un número, o sea, un punto de corte, algo que no depende de la X. Y lo que esté a la izquierda de el igual pues será una Y. Entonces, a través de esta metodología, esta explicación, este procedimiento, llegamos a una ecuación integrada de velocidad para un proceso de segundo orden o de orden 2 que tiene de manera general la forma de una ecuación de una línea recta. Con esto entonces, ¿qué podemos concluir? Que si graficamos en el eje Y el inverso de la concentración del reactivo y en X siempre seguimos graficando el tiempo. Cuando se hace esa gráfica, si ustedes obtienen una línea recta con pendiente positiva, ¿por qué ocurre este gráfico? ¿Por qué obtienen este comportamiento? Porque la reacción es de orden 2. Y esto es lo hermoso de la cinética. De una vez el valor de la pendiente de esa línea recta, y igual a mx más b, ya es numéricamente el valor de la constante cinética. Seguimos hablando que esto es un caso en donde únicamente tenemos un reactivo y que la estequiometría es 1 con respecto a los productos generados. Muy bien, esto es bastante información, pero la pueden encontrar fácilmente en cualquier video de YouTube, no solo en el mío. Les dejé un material de lectura en el aula, muy amigable con el lector, entonces también los invito a consultarlo y ya. ¿Para qué sirven las ecuaciones integrales o ecuaciones integradas de velocidad? Para poder diferenciar bien un orden o un proceso de orden cinético 0, 1 y 2, porque resulta que experimentalmente se ha comprobado que al inicio de la reacción, cuando nosotros hablamos de un tiempo muy, muy corto, miren que aquí está muy cercano a cero, es difícil distinguir de manera gráfica si el proceso sigue una cinética de orden cero o si el proceso sigue una cinética de orden 1. En esta región es muy difícil de ver. Miren que prácticamente es lo mismo. ¿Y será que importa conocer el orden? Ya se dieron cuenta que sí, porque si yo conozco el orden puedo calcular no, establecer una ley de velocidad y hacer unos cálculos predictivos. Miren este otro gráfico. En este otro gráfico estamos comparando dos reacciones, una de primer orden y otra de segundo orden, ¿sí? Y resulta que este es el promedio, estos sí serían los datos reales en el azul y en el verde. Si hacemos un zoom en la región inicial a tiempos muy, muy cortos, miren que las dos gráficas que describen una reacción en particular se sobreponen. O sea que también es muy difícil al comienzo de un proceso discriminar entre una reacción de orden 1 y una reacción de orden 2. Las ecuaciones integradas de velocidad, en cambio, nos permiten de una vez, a partir del gráfico con los datos experimentales, sin lugar a dudas, sin tener problemas, sin dicotomías ni nada, establecer el orden global de la reacción. ¿Cómo así? Les traje esto a modo de resumen. Si yo tengo una cinética de orden cero, ¿cómo así? O sea, una reacción que tiene orden cero. También lo van a conocer como la siguiente reacción sigue una cinética de orden cero, ¿sí? Cinética, recuerden que hace referencia al estudio de la velocidad. Si yo tengo una reacción de orden cero, puedo construir estos gráficos con qué datos. Yo les dije que en cinética siempre nos iban a dar unos datos de concentración en función del tiempo, ¿cierto? O nos iban a dar unos datos de velocidad en función de la concentración. Con cualquiera de esos datos puedo empezar a construir estos gráficos, pero de manera pues más común en un experimento es poder tener la concentración, medirla y saber en qué tiempo cambió esa concentración. Entonces, con base en esos datos que nos van a dar, construimos las siguientes gráficas. Si es de orden cero, ¿cuál es la que da lineal? Cuando graficamos tal cual los datos crudos.
Concentración, dice acá, versus time. Concentración en función del tiempo. Si de una vez le da una línea recta, usted dice, esta reacción sigue una cinética de orden cero. ¿Qué pasaría si graficara la siguiente deducción matemática que hicimos? Logaritmo natural de la concentración versus el tiempo. Miren la curva tan chistina que obtendría. ¿Y qué pasaría si graficaran la última versión de la ecuación que obtuvimos para el otro orden? El inverso de la concentración en función del tiempo. Miren esta cosa. Recuerden que la idea no es obtener curvas, sino la idea es obtener líneas rectas, porque a partir de la ecuación de una línea recta vamos a empezar a relacionar la pendiente con la constante cinética, el punto de corte con la concentración inicial del reactivo y Y pues tendrá alguna relación con la concentración de la sustancia a un tiempo cualquiera. ¿Qué pasa si la reacción sigue una cinética de primer orden? Apenas grafiquemos los datos que me da crudos el experimento, concentración versus tiempo, miren que voy a obtener una línea, no, eso no es una línea curva, esto es una curva. ¿Qué pasa si yo grafico el logaritmo natural versus el tiempo? Ahí sí voy a obtener una línea recta. ¿O qué pasa si yo grafico el inverso de la concentración versus el tiempo? Vuelvo a obtener una curva. Esta no me sirve, esta no me sirve, esta sí. Entonces, si me da esta línea recta para este tipo de gráfico, yo concluyo que tengo una reacción que sigue una cinética de primer orden. Y ahora, me dan otros datos experimentales y todavía no sé qué orden tiene, pero sospecho que es de segundo orden. ¿Cómo corroboro que sea de segundo orden? Hago esas gráficas. Si hago la gráfica de los datos crudos, concentración versus tiempo, miren, una curva. Si hago la gráfica del logaritmo de la concentración versus tiempo, sigue curva. Pero si hago la gráfica del inverso de la concentración del reactivo versus el tiempo, miren que obtengo una línea recta. No me sirve, no me sirve, pero esta como es una línea recta, sí puedo ratificar que mi experimento corresponde a una reacción de orden 2. La mejor manera de aplicar todo esto que acabamos de ver es haciendo un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. El radical monóxido de cloro tiene un efecto importante en la disminución de la capa de ozono. Se descompone rápidamente a temperatura ambiente de acuerdo con la ecuación. 2 moles de radical produce una mol de cloro gaseoso más una mol de oxígeno. Estos son los datos cinéticos, o sea, alguien, un científico fue y midió en función de las horas cuál es la concentración del radical, ay, aquí no me quedó el simbolito, porque esto es un radical, del radical monóxido de cloro. Bueno, miren cómo va bajando la concentración porque el monóxido de cloro es ¿qué? El reactivo. Hay que tener perspicacia. La tabla tiene que ir disminuyendo la concentración porque estoy hablando de un reactivo y todo el modelo integral que les acabo de mencionar se basa en que el proceso parte de un reactivo y genera productos. ¿Qué se me está preguntando o qué les voy a preguntar? A partir de los siguientes datos, determine el orden de reacción, calcule la constante velocidad y la concentración inicial del radical óxido de cloro en la misma. Ay, juepucha, ¿cómo así que la concentración inicial? Sí, no le estoy dando cuál es la concentración del óxido de cloro a las 0 horas. ¿Será que me la puede determinar? Claro que sí, porque para eso hicimos las ecuaciones integradas de la velocidad. ¿Cómo lo vamos a responder? Pues tenemos que hacer las gráficas. ¿Cuáles gráficas? La primera es con los datos crudos, concentración versus tiempo. Cuando digo datos crudos, chicos, es sin mayor esfuerzo, es simplemente tomar los datos de la tabla, los que me dan en el enunciado, y construir mi pareja de datos X, Y. ¿Para qué? Para que con esa gráfica yo determine la ecuación de la línea recta y
Lo más importante es que halle el coeficiente de correlación lineal R cuadrado, que yo ya les he explicado en clases anteriores a qué hace referencia. Siguiente gráfica que debo hacer. Logaritmo de la logaritmo natural, aquí se importa natural, logaritmo natural de la concentración versus tiempo. Hallo la línea recta, la ecuación de la línea recta, y miro el valor del R cuadrado. Y por último, hago una gráfica del inverso de la concentración en función del tiempo para obtener la misma cosa, ¿qué? La ecuación de la línea recta y mirar el coeficiente de correlación. Profe, ¿toca hacer las tres? Claro que sí, porque es que usted no sabe si esta reacción es de orden 0, de orden 1 o de orden 2. Recuerden que si yo obtengo una línea recta con la primera gráfica, de una vez puedo afirmar que es de orden 0. Si yo obtengo una línea recta con la gráfica número 2, de una vez puedo afirmar que la reacción es de orden 1. O si yo obtengo una línea recta al graficar la forma que les estoy mencionando aquí abajo, inverso de la concentración en función del tiempo, puedo decir que esta reacción es de orden 2. Entonces, manos a la obra. Después de que yo hago las gráficas, ¿qué hago, profe? Seleccione aquella que tiene el R cuadrado más cercano a 1. Porque a veces son muy cercanos los R cuadrados. Puede que le dé, para la del logaritmo natural, le dé un R cuadrado de 0.987 y usted feliz dice, eureka, ya lo encontré, y no grafica la última, y la última tenía un R cuadrado de 0.99994. Entonces, ¿quién ganaba entre esas dos? La última, y la última es para un proceso de orden 2. Entonces, siempre acostúmbrense a hacer las tres gráficas y el R cuadrado más cercano a 1, ese me dirá cuál de los modelos cinéticos o modelos para el orden se ajusta mejor a sus datos experimentales. Muy bien, yo hice la tarea en Excel, como yo les he comentado en las clases. Excel es una herramienta supremamente útil para toda esta última parte de cinética química del curso de físico-química. Y obtuve para el primer gráfico concentración del radical en función del tiempo. Nada que hacer, esto es una curva. Aún así les estoy mostrando cuál fue la tendencia supuestamente lineal que me arroja Excel y la ecuación de la línea recta. Un R cuadrado horrible, 0.7067. Hice el otro gráfico. El otro gráfico es logaritmo natural de la concentración del radical en función del tiempo. ¿Y qué obtuve? Nuevamente salta a la vista que es una curva, pero el R cuadrado mejor un poquito, es 0.919. E hice mi tercer gráfico, en donde en el eje Y grafiqué el inverso de la concentración del radical en función del tiempo. Y miren esa preciosura. De una vez sale una línea recta en donde el coeficiente de correlación es 1 y nada que hacer. Esta es mi selección. Si la línea recta la obtengo al graficar el inverso de la concentración en función del tiempo, yo puedo sin lugar a dudas afirmar que tengo una reacción que sigue una cinética de segundo orden. Muy bien. ¿Y eso para qué me sirve? Pues ya para contestar el primer punto de la pregunta. ¿Qué orden sigue la reacción? Orden 2. Pero también me preguntaban cuál es el valor de la constante y cuál era el valor de la concentración inicial del radical. ¿Cómo contesto esto? Pues recordando que si sigue orden 2 es porque la gráfica del inverso de la concentración en función del tiempo seguía la estructura de una ecuación lineal. Y es igual a mx más b. Entonces debo identificar quién es la pendiente y quién es el punto de corte. Según la deducción matemática que les demostré anteriormente, para una reacción que sigue una cinética de segundo orden, tenemos que Y es el inverso de la concentración del reactivo en un tiempo cualquiera, igual a la constante cinética por el tiempo más el inverso de la concentración inicial de A. ¿Cómo así? K
es la pendiente de esa línea recta y en el contexto cinético o en el contexto físico-químico, la pendiente es la constante de velocidad del proceso. El punto de corte es el inverso de la concentración inicial. O sea que a partir del punto de corte yo puedo hacer un artilugio matemático y despejar cuál es el valor de la concentración inicial del reactivo. Recuerden que esta es la parte fundamental de cinética, ¿sí? Conocer los parámetros cinéticos. ¿Cuáles son los parámetros cinéticos? El orden. Ya lo tenemos. ¿Cómo supimos el orden? Al hacer gráficas y ver cuál de ellas se adaptaba a una línea recta. Listo. Ya por eso sabemos que esta reacción es de orden 2. Ahora, ¿qué sigue? A partir de la ecuación que rige a un proceso de orden 2, yo puedo deducir el valor numérico de la constante cinética y el valor de la concentración inicial de A cuando los datos experimentales no me reportan dicha concentración, ¿no? Pasemos esto entonces a lo que Excel nos arrojó. Para esa gráfica que nos permitió concluir que era de orden 2, Excel nos dio esta ecuación de la línea recta. Y con esta ecuación de la línea recta usted no me contenta. Sí, profe, aquí está la respuesta. No, yo le estoy preguntando cuál es el valor de la constante, cuánto equivale la concentración inicial de A. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues recordando que es la pendiente. Miren arriba. La pendiente de esa línea recta, de esa ecuación de la línea recta, es la constante. O sea que la constante cinética equivale a 1,9965. Y ahora, la gráfica de Excel no le va a dar usted las unidades, pero las unidades usted las coloca. Ojo, si no coloca unidades, el punto se invalida en alguna medida, o vale la mitad o un tercio, porque las unidades sí son muy importantes en cinética. Porque a partir de las unidades yo puedo deducir el orden. Si yo no hubiese hecho nada de la gráfica ni nada, pero yo veo estas unidades de K, yo de una vez deduzco que era una reacción de orden 2. Porque para que la molaridad me quede a la -1, fue que yo debía haberle restado 2 a 1. 1 menos 2 menos 1. Y yo ya puedo deducir el orden con solo mirar las unidades de la constante cinética. Ahora, porque si recuerdan la tabla de los datos experimentales, ese seguimiento de la reacción del radical se hacía en términos de horas. El punto de corte. ¿A qué hace referencia el punto de corte? Miren la deducción arriba. El punto de corte es el inverso de la concentración inicial del reactivo. O sea que 1 sobre la concentración inicial del reactivo equivale a 0,1624. Artilugio matemático. Si a mí me están preguntando por la concentración inicial del reactivo, ¿qué es lo que debo hacer? Despejar. ¿Cómo? Esto está dividiendo, lo paso a multiplicar y esto que está multiplicando lo paso a dividir. De aquí yo ya podría sacar numéricamente cuál es el valor de la concentración inicial del reactivo que participa en esa reacción de cinética de segundo orden. Entonces, para concluir, hice mi gráfica, como la gráfica que me dio lineales de la del inverso de la concentración versus el tiempo, yo puedo afirmar que el orden de la reacción es 2. La pendiente es la constante, entonces de una vez yo puedo decir que la pendiente equivale a 1,9565, las unidades las coloco yo, dependiendo de qué, del orden y de la magnitud de concentración y de tiempo que me dieran los datos experimentales. ¿Cuál es la concentración inicial del radical de óxido de cloro? La concentración inicial me lo da el punto de corte. El punto de corte es el inverso. Entonces, para poder despejar el inverso de la concentración inicial, pues ya les mostré qué operación tocaba hacer y eso me arroja un resultado de 6,16 molar. Así se resuelven los ejercicios de cinética empleando el método integral. ¿Todo esto para qué?
Siempre les pregunto lo mismo, ya estarán cansados, ¿no? Pues para establecer la ley de velocidad. La ley de la velocidad es igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado a su orden correspondiente. Este radical es de orden 2 y este es el valor de la constante en las unidades congruentes con los datos del experimento. Muy bien. Este ejercicio ya queda de entrenamiento, de trabajo en casa y prácticamente sigue la misma dinámica que les acabo de explicar con la descomposición, con la reacción del radical monóxido de cloro. El butadieno reacciona para formar su dímero de acuerdo a esta ecuación. Aquí me dan los datos de concentración de butadieno en función del tiempo, ¿sí? Concentraciones que van disminuyendo, miren hacia abajo, que van disminuyendo. ¿Por qué? Porque el butadieno es un reactivo, ¿sí? Con base en esta información, bueno, la concentración no, aquí es la velocidad, perdón, la velocidad es la que va disminuyendo. Con base en esta información determinen el orden, el valor de la constante de la velocidad y el valor de la concentración inicial del butadieno. ¿Cuándo es la concentración inicial? Cuando el tiempo vale 0. Y otra preguntita. Calcúlenme por favor la concentración del butadieno 5000 segundos después de iniciada la reacción. Recuerden que el modelo matemático me permite predecir. Predecir, por ejemplo, en este caso, que cuánta concentración me quedará del reactivo. Y aquí hay otro ejercicio para practicar cinética y para practicar nuestra lectura en una lengua foránea. Muy bien, chicos. Espero que este video haya sido de su agrado. Este tema se pone muchísimo mejor y ánimo. Aunque vean ahí unas integrales, ya se dieron cuenta que lo importante es el modelo matemático obtenido al final de la deducción. Entonces, con toda, con buena actitud y sobre todo haciendo bastantes ejercicios. Que estén muy bien.